Mi nombre es David Beltrán, yo soy psicólogo, soy especialista en gerencia en talento humano y tengo una maestría en dirección. Trabajo acá en ID Talento hace aproximadamente unos 5 o 6 meses. ID Talento es una compañía de reclutamiento 5.0, una ATS, ¿sí? Somos un software que permite a las personas facilitarles el trabajo de recursos humanos, en especial de selección y contratación. Los apoyamos con pruebas, con metodologías novedosas, con inteligencia artificial y demás para que mejoren sus procesos de selección. Cada jueves estamos realizando webinars gratuitas para todas las personas que se quieran unir, sean clientes o no sean clientes de nosotros, sobre temáticas que les puedan aportar algo. En este caso, para el día de hoy tenemos una temática muy bonita, que es el modelo de selección por competencias. Sí, lo digo ¿por qué? Porque muchas veces escuchamos esto de que tenemos que hacer un modelo de selección por competencias, que tenemos que entrevistar de esta manera, filtrar de esta manera a los candidatos, pero desconocemos cómo implementarlo o cómo sería a grandes rasgos un modelo que nos pueda llegar a funcionar y qué es lo que tenemos que tener presente antes de comenzar a hacer evaluaciones basadas en el modelo de competencias. Bueno, entonces, ya para empezar con el tema, un error muy frecuente que tienen las compañías es contratar a las personas netamente por su hoja de vida. O sea, las personas miran la hoja de vida y luego ahí sí deciden si los llaman a una entrevista, luego ahí sí deciden si los aprueban el primer filtro, luego ahí sí deciden si participan y si pueden ser seleccionados muy específicamente con su hoja de vida, por su experiencia, por su trayectoria profesional, ¿sí? Pero esto lo toman, digamos que el porcentaje, si fuera de 0 a 100 para seleccionar una persona, lo toman como un 80-90% como porcentaje descartante para seleccionar a alguien. Entonces, realmente esto, lo que han dicho los estudios y lo que han dicho los expertos en contratación y en selección en todos los países donde se haga selección, es que realmente esto no funciona. Es un modelo que no está funcionando. Sí, es un modelo que genera al final de cuentas, un costo muy grande para la compañía en rotación, un costo muy grande para la compañía en selección y un costo muy grande para la compañía en tiempos y procesos y en crecimiento de su personal. ¿Por qué? Porque podemos tener a la persona con toda la experiencia, pero no tenía las competencias para trabajar en nuestra organización y las competencias para trabajar en nuestra área específicamente con nuestros clientes o con nuestros clientes internos o con nuestro tipo de cultura organizacional. Entonces es muy importante, ¿sí? Que le demos un porcentaje y un valor mucho más grande a las habilidades y competencias de los candidatos y no tanto a esa hoja de vida, que empecemos a tener muy presente en nuestros procesos que la hoja de vida no es todo para seleccionar. ¿Listo? De hecho, es mucho más importante, como lo han dicho los estudios, las competencias que la experiencia. ¿Listo? Y esto es evidenciable en la mayoría de organizaciones que hacen procesos basados en competencias, que tienen éxito al final en toda la incorporación del personal. ¿Listo? Bueno, ¿qué es lo primero que tenemos que hacer antes de pensar en un modelo de selección por competencias en mi organización? ¿Sí? Lo primero, pues, es ir de a poco, ¿sí? No vamos a comenzar de una vez a hacer entrevistas basadas en competencias y una vez a cambiar todo de una porque va a haber un cambio, pues va a ser un cambio muy fuerte en nuestra organización. ¿Sí? Aquí en ID Talento nosotros recomendamos empezar a identificar las competencias que realmente tenemos en la compañía y que necesitamos. Entonces, hay varios tipos de competencias empresariales, ¿sí? Bueno, esto está basado en una autora que se llama Marta Ales. Es una autora organizacional muy importante que nos habla mucho de la selección por competencias. Entonces, lo que les voy a mostrar aquí es un poco sobre lo que ella nos habla en sus investigaciones, y es que encontramos que hay unas competencias transversales. ¿Sí? ¿Qué significan competencias transversales? Competencias transversales son las que la organización tiene, ¿sí? Para todos sus empleados, ¿sí? Las que son importantes para todos, que todos deberíamos tener esa competencia, ¿sí? No sé, por ejemplo, acá todos, esto es una empresa de servicio al cliente, pues todos deberíamos tener esta competencia o, no sé, comunicación asertiva o, no sé, liderazgo, porque acá, no sé, cada uno tiene su propio equipo, cada uno lidera su propio espacio y demás. Son competencias que requerimos todos. Y hay que empezar por allí, a identificar qué competencias requiere toda la organización a nivel transversal, ¿sí? Qué competencias debemos tener todos de los que pertenecemos a una misma compañía.
¿sí? Para poder funcionar de la mejor manera. Después, ¿qué tenemos que tener en cuenta? Las competencias específicas. ¿Por qué? Porque las competencias específicas son las que requiere ya el cargo. Entonces, estas también son muy importantes. Entonces, aquí ya vienen las que necesita, no sé, la persona que va a estar en el área tal, necesita estas y estas competencias porque hemos evidenciado que son requeridas para poder funcionar. Porque, no sé, si eres un vendedor, tienes que tener, no sé, actitud comercial, conducción comercial, no sé, liderazgo, orientación al resultado, no sé, sentido de urgencia, ¿sí? Entonces determinamos el área donde va a trabajar la persona, qué competencia requiere. Entonces ahí vamos construyendo ya unas competencias de la organización, unas del área, ¿sí? Y de estas de específicas se derivan unas que no están aquí, pero que se llaman competencias técnicas, ¿sí? Que ya son las que requieren de conocimiento específico del cargo. Entonces aquí en estas específicas van las que requerimos para el área y las que requerimos para el cargo técnicamente hablando. ¿Listo? Hay unas terceras competencias que son las competencias gerenciales, ¿sí? Que me permití colocarlas, y a pesar de que, digamos que no hacen parte de la cadena que compartimos o lo que debemos planear para todas las vacantes. Sin embargo, hay unas competencias gerenciales que deben tener ciertos líderes, ¿sí? Que deben tener ciertas personas que están a cargo de áreas muy importantes de la compañía y que debemos tenerlas en cuenta. Son distintas a las transversales y a las específicas, porque puede que el cargo de gerente tenga unas competencias específicas, pero ya el solo hecho de ser un gerente requiere otras, ¿sí? Como, no sé, pensamiento estratégico, ¿sí? Liderazgo o liderazgo comercial, no sé, estoy hablando ejemplos, ¿sí? Son competencias que deben tener solamente los gerentes. Entonces, esto es como una parte allí, por si vamos a hacer procesos de selección más estratégicos en la compañía. Entonces, lo primero que yo les recomiendo antes de empezar a implementar un modelo es tener claras estas competencias, empezar a trabajarlas, empezar a construirlas. Aquí en Editalento tenemos herramientas y siempre me gusta hablarles un poco de lo que hacemos en Editalento como paréntesis. Tenemos herramientas que permiten construir, ¿sí? Estas competencias a través de nuestro software antes de empezar un proceso de selección, personalizarlas y que se puedan tener para aplicarlas durante el proceso. O sea, ya tenerlas claras, construidas y construir una prueba, ¿sí? Una prueba de competencias que evalúe las 3 tipos de competencias que hemos visto acá. Ya tenemos esta herramienta, acá la estamos viendo a mano derecha, ¿sí? Ahí es donde se puede personalizar las pruebas. Nosotros, hace parte de nuestro catálogo de servicios, la personalización de pruebas de competencias. Bueno, lo segundo, definir ya los criterios de selección. Entonces, una vez que ya tenemos las competencias que necesitábamos, entonces ya vamos a empezar a construir, esto ya hace parte de cualquier proceso de selección, ¿sí? Los indicadores que van a poder o que van a permitir medir esas competencias en las personas, ¿sí? Y el nivel en que la tienen. Entonces, listo, ya tenemos las competencias, pero entonces, ¿cómo vamos a identificarlas? ¿Con qué prueba? ¿Con qué herramienta? ¿Qué vamos a hacer? ¿Sí? Porque sí, podemos tener muy claro qué competencia requiere el cargo, pero ¿cómo las vamos a poner a prueba? ¿Cómo vamos a saber si esos 5 personas que están participando tienen estas competencias que requiere el cargo o no? Entonces acá ya empezamos a definir qué indicador nos va a permitir medir que el proceso de selección midió la competencia o no, ¿sí? O que la prueba lo midió o no. Y para eso estamos compañías como Editalento, ¿sí? Que les colaboramos en ese sentido en la construcción de pruebas estandarizadas para o personalizadas para cada uno de sus procesos. Listo. Por aquí tenemos, ahora que ya teníamos las competencias, ¿sí? Y empezamos a pensar en cómo lo vamos a medir, también tenemos que empezar a pensar en qué nivel de la competencia requiere el cargo. Porque imagínense que, o resulta que las competencias tienen niveles, ¿sí? Hay niveles dentro de cada una de las competencias. Ejemplo, hay niveles para comunicación, comunicación asertiva. Hay niveles que permiten ubicar a las personas en un nivel desde bajo de la competencia a un nivel experto de la competencia, ¿sí? Las competencias se pueden medir y se pueden llegar a calcular por 5 tipos de niveles que aquí en Editalento bajo nuestra metodología tenemos. De hecho, una de nuestras pruebas permite medir los niveles de la competencia, que es el IDIS Performance. Es un DIS que tenemos aquí dentro de nuestro servicio, que mide los niveles de la competencia de las personas. Aquí tenemos el nivel 1 o el nivel básico consciente, ¿sí? Es ese nivel donde las personas realmente no tienen la competencia, ¿sí? No la tienen desarrollada, ¿sí? Por muchos sabrán que existe, ¿sí? Pero no
no tienen ni idea, no han trabajado en ella, ¿sí? Y no han empezado a desarrollarla, no la tienen nula, ¿sí? El nivel intermedio que dice acá, o competente, como lo van a encontrar en algunos artículos, lo van a encontrar como intermedio o competente. Este nivel es donde las personas sí, digamos que ya empezaron a desarrollarla, conocen de la competencia, o sea, saben cómo es, ¿sí? Cómo se tendría que ver a alguien que tiene esa competencia, ¿sí? Pero no la han desarrollado aún a un nivel evidenciable o a un nivel funcional dentro del espacio real donde se puede desempeñar o valorar la competencia. ¿Sí? La tienen, la están empezando a desarrollar, la conocen, saben de ella, ¿sí? Pero no son destacables, ¿sí? O no llegan a un punto tan evidenciable de la misma. Y aquí ya tenemos el siguiente nivel, que es el nivel 3, donde ya están las personas que sí tienen la competencia, ¿sí? En este nivel que le llaman nivel medio o adecuado o experto incluso en algunas teorías. Yo coloqué aquí varios nombres para que, por si la encuentran diferente en internet, se guíen. Este nivel, ¿sí? Es el nivel donde las personas ya evidencian la competencia, es muy evidenciable, ¿sí? Es un nivel donde ya, si hacemos una prueba, ¿sí? O si lo ponemos a hacer un assessment, un caso real dentro de nuestro proceso, la persona lo va a evidenciar muy fácilmente. Ustedes van a notar que realmente tiene la competencia la persona que esté participando del filtro. ¿Sí? Es evidenciable que la tiene, se nota, ¿sí? Y la tiene totalmente desarrollada. ¿Sí? Este es el nivel que normalmente utilizamos en casi cualquier proceso de selección. ¿Sí? Este nivel es el que realmente nos interesa encontrar en la gran mayoría de los procesos de selección y ya van a ver por qué. O sea, este es el nivel que realmente necesitamos. Después tenemos el nivel avanzado o alto competente. Estos dos niveles que vamos a encontrar aquí, después del nivel medio o adecuado, son niveles que están por encima del promedio. Este nivel, especialmente el alto competente, no solo la persona tiene la competencia, seguramente si la tienen alto competente, ¿sí? Destaca entre otras personas que tenga la competencia, o sea, es una persona que la ha desarrollado más allá, ¿sí? Que ya es un experto realmente, ha pasado por una etapa de formación y de crecimiento en esa competencia muy grande, ¿sí? Ustedes lo van a ver que dentro de personas que ya son buenos, ¿sí? En ciertas competencias destaca en esas mismas, se evidencia muy fácil, ¿sí? Entonces ese es el nivel alto, ¿sí? O alto competente o avanzado. Y tenemos ya el último, que es el nivel visionario experto, que no solo es una persona que destaca, que está por encima del promedio, sino es una persona que es capaz de generar o de desarrollar la competencia en otros. Son personas que son capaces de que otros empiecen a crecer y a desarrollar competencias. Entonces ya han llegado a puntos bastante altos de la competencia. Entonces, ya tenemos que debemos identificar las competencias de nuestra organización, las transversales, específicas, gerenciales. Identificar los criterios de evaluación, qué objetivos tenemos al medir estas competencias y qué nivel va a tener. Ya tenemos acá los niveles. Ahora, ¿qué sigue? Sigue un punto muy importante que es definir, ¿sí?, las pruebas de selección. Entonces aquí ya viene, después de que ya tenemos claras las competencias y demás, ya viene algo muy importante que es definir las pruebas. ¿Cuáles son las pruebas que nos va a permitir? ¿Sí? Y esto hace parte también del punto 2 acá, de los criterios. ¿Sí? ¿Qué pruebas, con qué pruebas vamos a evaluar esas competencias? ¿Cómo vamos a hacer? Entonces, en el mercado conocemos un sinfín de pruebas, ¿sí? Sin embargo, lo que debemos procurar siempre es personalizarla para cada proceso, ¿sí? Que nos permita que haya un proceso o un tipo de pruebas que realmente se personalicen, como aquí en Editalento. Aquí en Editalento contamos con herramientas como videoentrevistas, ¿sí?, asincrónicas, que permiten hacer assessment center, por ejemplo, para poner un caso real, ¿sí?, y que la persona lo tenga que resolver a través de grabarse, ¿sí?, y demostrar en vivo, ¿sí?, por decirlo así, a nuestra inteligencia artificial que tiene las competencias y que luego él les muestra a ustedes cómo quedó ese proceso. Podemos organizar una pregunta, respuesta y basada en esa respuesta otra pregunta y otra respuesta grabada. Tenemos no solo eso, tenemos filtros automatizados, ¿sí?, que nos va a permitir con ciertas preguntas identificar que las personas tienen desarrolladas las competencias y que un sistema las califique por nosotros.
Fuera de eso tenemos pruebas de habilidades técnicas, ¿sí? Aquí en el talento, lo que les estoy mencionando, todo es aquí. Tenemos pruebas de habilidades técnicas que nos van a permitir evaluar esas competencias específicas técnicas que les mencionaba ahorita. Y tenemos pruebas estandarizadas, ¿sí? Que nos va a permitir, ¿sí? Encontrar cómo es o un modelo predictivo del comportamiento de esta persona en un ambiente organizacional para identificar competencias, que es el DIS. ¿Sí? Tenemos el DIS, que es una de las herramientas más utilizadas en la actualidad para evaluar personal. Es una prueba que nos predice el comportamiento organizacional o en un ambiente laboral de las personas con una confiabilidad muy alta. Entonces tenemos muchas herramientas con las cuales podemos, y fuera de eso aquí hay una que no nos aparece, que no aparece en el listado, pero ya les mostré ahorita, que es una prueba de competencias personalizada, ¿sí? Para medir las competencias que queremos y de pronto no algunas otras. Como hay en el mercado, hay unas pruebas que, por ejemplo, que son de competencias y son muy buenas, están estandarizadas y demás, pero miden 15 competencias para un cargo, cuando realmente hay competencias que no todos necesitamos, ¿sí? Realmente, si vamos a crear un perfil, tenemos que tener definidos tres, máximo 5 competencias que requiere la persona para no hacer como un abanico tan grande de la evaluación y perder realmente la finalidad. Entonces, aquí lo que tenemos en el talento es una personalización de esas competencias que nos permite evaluar mejor las mismas. Bueno, ¿cuál es el siguiente paso? Ya después de que hemos logrado organizar todo esto anteriormente, ¿qué tenemos que hacer? Empezar a capacitarnos, ¿sí? Empezar a capacitarnos en selección por competencias, empezar a capacitarnos en Assessment Center, empezar a capacitarnos en pruebas como el DIS, ¿sí? Que aprovechemos las capacitaciones gratuitas que damos empresas como Talento y demás sobre este tipo de pruebas o este tipo de herramientas, ¿sí? Y que realmente las aprovechemos de la mejor manera, porque ya esto es una tendencia realmente y una necesidad que todas las organizaciones hagan evaluación por competencias. Entonces empezar a capacitar el equipo, que el equipo se forme, que encuentre espacios, ¿sí? Que se capaciten con un experto o que empiecen a aprender, ¿sí? O a implementar poco a poco y paso a paso los modelos de selección por competencias. Y bueno, ya después de esto viene la parte más importante, que es la evaluación de los candidatos, ¿sí? Ya después de que planeamos el cómo, cuáles competencias y qué nivel y demás, ahora ya viene evaluarlos. Entonces, este procedimiento de evaluar debe permitir registrar, ¿sí? O debe permitir tener un control objetivo de la evaluación. Entonces, no es una evaluación al azar, no es una evaluación no sé, planeamos el assessment, pero ¿qué objetivo tenía? Como ya lo vimos en el segundo. Entonces, que la prueba a la hora de evaluar tenga ese objetivo y se cumpla. Y tenemos que poderlo documentar, que la prueba nos entregue un informe, ¿sí? Que el assessment nos entregue un informe o que lo hagamos, ¿sí? Debemos entregar algo, hacer esa evaluación pensando en cumplir ese objetivo que ya definimos y tener algo objetivo que lo permita medir, que no sea como basado en la subjetividad. No, es que a mí me pareció que esta persona era mejor. No, porque, no sé, a mí me agradó. Sí, no, realmente no es así, sino es que la prueba tenga esa capacidad, ese criterio objetivo de evaluar a las personas. ¿Listo? Esto quizás es una de las partes más importantes dentro de la prueba de competencias, ¿sí? Tratar de nosotros, los evaluadores, tener ese control de la objetividad, ¿sí? Y que las pruebas realmente nos entreguen esa objetividad, como aquí en el Talento. Esto que estamos viendo aquí, que aquí a mano derecha de los cuadritos, es el DIS, es un poco de la teoría del DIS en la que se basa, ¿sí? Donde nos hablan de 4 tipos de comportamientos respecto al medio ambiente que las personas tienen en un espacio laboral. Bueno, y ya el paso final, después de haber hecho esto y de haber evaluado, es comparar a los candidatos que realmente presentaron el proceso de manera objetiva, ¿sí? Basado en su nivel de la competencia, basado en su habilidad, ¿sí? Para resolver las pruebas y para resolver los filtros y las entrevistas, los assessment y todos los criterios de evaluación que definimos objetivamente para las competencias. Entonces, este sería un modelo rápidamente, un modelo resumido de evaluación por competencias.